Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a desmantelar por completo esa intuición cotidiana que nos dice que el espacio y el tiempo son algo fijo y absoluto. Vamos a construir literalmente desde cero la alucinante teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Desde su publicación en 1905, es el modelo más preciso que tenemos en la física para entender cómo funciona el movimiento a altas velocidades. Empecemos. Pero a ver, arranquemos con una pregunta que realmente le da la vuelta a nuestra forma de entender la realidad. ¿El tiempo es absoluto? Es decir, ¿existe una especie de reloj universal gigante haciendo tic-tac en el fondo del cosmos, marcando exactamente el mismo ritmo para absolutamente todos, sin importar dónde estén o qué tan rápido se muevan? Bueno, Isaac Newton y toda la física clásica juraban que sí. Y para responder a esa monumental duda, nuestro análisis de hoy tiene un mapa muy claro. Primero, la crisis en la física clásica. 2. Los dos postulados fundamentales. 3. La locura de la dilatación del tiempo. 4. La contracción de la longitud. Y cerraremos con la famosísima equivalencia entre masa y energía. Así que vayamos directo a la primera parte, la crisis en la física clásica. Imagínense estar a finales del siglo XIX. El mundo de la física parecía tener casi todas las respuestas, hasta que, de repente, los científicos chocaron de frente contra una pared teórica gigantesca. Fue un verdadero choque de titanes. Por un lado teníamos el universo mecánico de Newton, que dependía totalmente de un tiempo absoluto y de las transformaciones de Galileo. Pero por el otro, estaban las exitosas y brillantísimas ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, y resulta que éstas funcionaban de una forma completamente distinta. Se transformaban bajo lo que llamamos el grupo de Lorentz, y parecían necesitar de un medio físico invisible para que la luz pudiera viajar. En resumen, las dos áreas más exitosas de la física clásica simplemente no encajaban cuando hablábamos de objetos en movimiento. Era un desastre. Y bueno, la cosa se puso aún peor. Esta crisis se profundizó dramáticamente cuando los famosos experimentos de Michelson y Morley, por allá en 1881 y 1887, fracasaron épicamente. Intentaban encontrar el famoso éter luminífero, ese supuesto medio invisible en el espacio a través del cual viajaba la luz. ¿Qué pasó? Resultó que sin importar en qué dirección se moviera la Tierra, la luz siempre se medía exactamente a la misma velocidad. Básicamente, la idea de que existía un estado de reposo absoluto en el universo se vino abajo por completo. Entramos ahora a la sección 2, los dos postulados fundamentales de Einstein. Para salvar a la física de esta profunda crisis, un joven empleado de una oficina de patentes llamado Albert Einstein publicó un artículo que cambió la historia. Agarró las reglas viejas, las descartó y estableció una nueva realidad dictada por dos reglas súper simples pero revolucionarias. El primer postulado nos dice que ninguna prueba física te puede decir si estás completamente quieto o moviéndote a una velocidad uniforme. Las leyes de la física aplican igual en ambos casos. Y el segundo postulado, que es el verdaderamente radical, afirma que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma para cualquier observador. Ojo aquí porque no importa si vas corriendo a toda velocidad hacia una linterna o si te alejas de ella, la luz de esa linterna te va a alcanzar exactamente a la misma velocidad. Y aquí tenemos la cifra mágica, ilustrando de manera brillante nuestro límite de velocidad cósmico. La velocidad de la luz es una regla inquebrantable de la naturaleza. Estamos hablando de exactamente 299.792.458 kilómetros por segundo. Y esto es así para absolutamente todos en el universo, vayan a donde vayan y en todas las direcciones. Lo que nos lleva directo a la sección 3, la dilatación del tiempo. Ahora sí, prepárense para romper un poco la intuición. Imaginemos un experimento mental. Tenemos un reloj de luz, que básicamente es un fotón rebotando entre dos espejos adentro de un tren en movimiento. Quien viaja dentro del tren ve la luz rebotar de arriba hacia abajo en línea recta vertical, súper normal. Pero para alguien que está parado afuera en el andén viendo pasar el tren, la cosa cambia. Como el tren se está moviendo, esa persona percibe que la luz tiene que recorrer un camino en diagonal, un camino más largo. Y como acabamos de establecer que la velocidad de la luz debe ser idéntica para ambos observadores, la única forma en que las matemáticas cuadran para la persona en el andén es si el tiempo, literalmente, pasa más despacio adentro de ese tren. Así es, los relojes en movimiento hacen tic-tac más lento. A este fenómeno lo llamamos dilatación del tiempo. Y si eso les pareció increíble, analicen esto. El concepto de la no simultaneidad. Es fascinante. Imaginen ahora un tren donde se lanza un pulso de luz desde el centro exacto hacia adelante y hacia atrás. Para quien viaja adentro, la luz choca contra las dos paredes al mismo tiempo.
evento simultáneo. Pero para la persona que observa desde el andén, la parte trasera del tren se está acercando a la luz, mientras que la parte delantera se está alejando. Por lo tanto, quien está afuera ve que la luz golpea la parte de atrás primero. ¿Qué nos dice esto? Que los eventos que son perfectamente simultáneos desde un punto de vista no lo son desde otro. Sencillamente, la sincronización universal no existe. Y quiero recalcar que esto no es solo un juego matemático en una pizarra. Lo podemos ver en la vida real gracias a unas partículas subatómicas llamadas muones, generadas por los rayos cósmicos. Si midiéramos estas partículas en reposo, decaen y desaparecen súper rápido, en apenas 2.2 microsegundos. Con la física clásica, jamás lograrían cruzar nuestra atmósfera y llegar a la superficie antes de desintegrarse. Sin embargo, como viajan a velocidades enormes, casi a la velocidad de la luz, su reloj interno se dilata drásticamente. Desde nuestra perspectiva aquí abajo, logran sobrevivir unos 89.8 microsegundos, dándoles tiempo de sobra para llegar al suelo. La dilatación del tiempo es un hecho real y comprobado. Pasamos entonces a la sección 4, la contracción de la longitud. A ver, si el tiempo es tan elástico y se distorsiona para mantener la velocidad de la luz constante, ¿qué le pasa a las dimensiones físicas del espacio? Bueno, este elegante gráfico que ven aquí, conocido como el diagrama de espacio-tiempo de Minkowski, nos ayuda a visualizar un problema de perspectiva inevitable llamado la contracción de Lorentz. Como diferentes personas no pueden ponerse de acuerdo sobre cuándo ocurren los eventos al mismo tiempo, sus medidas de distancia tampoco van a coincidir. Este diagrama prueba matemáticamente que los objetos físicos sólidos que se mueven a grandísimas velocidades en realidad se comprimen. Se encogen físicamente en la misma dirección en la que se están moviendo, al menos cuando los observamos desde un estado de reposo. La conclusión de todo esto es que tenemos que adoptar una mentalidad completamente nueva. Ya no podemos pensar en un espacio tridimensional, rígido y separado de un reloj marcando el tiempo. Tenemos que hablar del espacio-tiempo, una fusión de 4 dimensiones, un tejido único y continuo donde el tiempo ya no es absoluto, sino que es simplemente una dirección más por la que nos movemos en esta estructura geométrica interconectada. Y llegamos a la sección 5, la pieza final del rompecabezas, la equivalencia entre masa y energía. Ya entendimos cómo la velocidad extrema deforma el tiempo y el espacio, pero ¿cómo cambia esta geometría de 4 dimensiones nuestra idea de la materia en sí? Históricamente, en la divulgación científica ha existido el mito gigante de que los objetos se hacen más pesados al moverse rápido. Falso. La física moderna es muy clara al respecto. Hablamos de la masa invariante o la masa en reposo. Esta es una propiedad fundamental de un objeto, una medida inmutable que rechaza por completo ese concepto viejo y confuso de la masa relativista. En palabras simples, la masa real de una partícula no depende de quien la mire. Pero entonces, si la masa no cambia, ¿qué es exactamente lo que se vuelve infinitamente grande cuando intentamos acercarnos a la velocidad de la luz? La respuesta es su resistencia a acelerar debido a su energía. En lugar de ganar masa física, un objeto en movimiento gana cantidades colosales de energía cinética. Y esto es lo que llevó a Einstein a su mayor triunfo, plasmado en la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc al cuadrado. Esto nos dice que la energía total de un objeto equivale a su masa en variante multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Básicamente, la masa en reposo es sencillamente energía inmensamente concentrada y confinada. Lo vemos todo el tiempo en las colisiones de partículas. Un electrón y un positrón se chocan, se aniquilan y se convierten en fotones de pura luz. La materia y la energía son, literalmente, 2 caras de la misma moneda. Para cerrar esta explicación, donde vimos cómo el simple hecho de que la velocidad de la luz sea constante es capaz de redefinir cuánto dura un segundo y cuánto mide un metro, les dejamos una última reflexión. Si los objetos sólidos, las cosas materiales y tangibles que tocamos todos los días, son fundamentalmente gigantescos almacenes de energía estructurada en los límites del espacio-tiempo, ¿qué nos revela esto realmente sobre la naturaleza de nuestra realidad? Es fascinante darnos cuenta de que el universo es muchísimo más complejo y maleable de lo que nuestros ojos nos dicen. Sin duda, algo en lo que vale la pena pensar. ¡Hasta la próxima!